Hola amigos de Romeo Se Va, gracias por estar aquí una vez más en un episodio de El Fútbol se Vive. Y hoy tengo un invitado que realmente es un orgullo para mí conocer a esta persona porque tiene una amplia experiencia en mundiales de fútbol y es amigo mío de hace muchos años. Tuvimos la oportunidad de convivir en Brasil, en el Mundial de Brasil 2014. Justamente lo estábamos hablando ahorita y para mí es de verdad un honor que haya aceptado el doctor Arsenio Champet. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Romeo. A mí me da mucho gusto de volver a saludarlo después de tantos años. Yo creo que la última vez que nos vimos fue en Brasil en el 2014. Sí. Sí, ajá. Y pues de verdad que me da mucho gusto que esté bien de salud y que se esté dedicando a lo que más le gusta, porque yo lo conocí como periodista de Sí. prensa libre, era un reportero deportivo que cubría eventos internacionales. Así es de que me da mucho gusto que esté bien y que también me contó que su familia está bien y eso pues solo con estar bien ya se ha ganado mucho. Sí, gracias. Después de toda esta pandemia, la verdad que estábamos hablando que pues, estuvo bastante difícil, pues gracias a Dios ya pasó y a dedicarnos a esto. Gracias por mencionarlo. El periodismo y los viajes es mi pasión. Yo creo que la suya es los viajes y el fútbol, ¿verdad? O sea que aquí estamos, vamos a hablar un montón de pasiones, ¿verdad, sí, doctor? Y quiero que por favor nos cuente los inicios del por qué usted es un fanático de mundiales. Bueno, de por sí, por mis orígenes, en mi pueblo, pues lo único que se podía jugar era el fútbol y no se necesitaba tener una pelota, sino con un calcetín podría uno fabricar su pelota y pues no necesito una cancha, sino jugábamos en la calle. Desde que tengo uso de memoria, yo juego fútbol en las calles y después ya en canchas no tan formales y posteriormente pues tuve la oportunidad de practicarlo ya formalmente como futbolista aficionado. Entonces, para mí el fútbol es una pasión y pasó el tiempo, me hice profesional y tuve oportunidad de ir a los mundiales y esa es, en pocas palabras, esa es la forma en que nosotros nos gustó tanto el fútbol porque no había otro deporte que practicar. ¿Cuál fue su primer mundial, doctor? Fue en el 86 en México. Ajá. ¿Cómo se dio? Sí, y como yo estudié allá, Ya. entonces yo tenía amigos, ¿verdad? Entonces, realmente para mí es el mundial más barato, porque yo tuve buenas amistades. Regularmente los mexicanos son buenos anfitriones y ellos me invitaron. Incluso no me fui en avión, sino vía terrestre. En ese entonces no era peligroso. El viaje de Tapachula hasta el DF, existía una línea, valga la propaganda, Cristóbal Colón. Cristóbal, sí, Cristóbal Colón, no sé si todavía exista esa línea y yo me fui por esa vía, ¿verdad? Entonces fui a ver un par de partidos, ¿verdad? La final en el Azteca y una semifinal que era la de Argentina contra Inglaterra, donde Maradona metió el gol de la victoria con la manita de Dios. Él nunca reconoció que fue mano. Lo que dijo era, cuando le preguntaron si era realmente metió la mano, él dijo, yo metí el gol con la mano de Dios. O sea, dando a entender que como que fuera una obra divina, pero realmente si en ese entonces hubiera existido el VAR, ese gol lo anulan porque ya en las repeticiones sí se ve que con la mano la Nunca hubiera introduce. existido. O sea que usted tuvo el privilegio de ver pues, las dos cosas históricas, que es la mano de Dios, que realmente eso sigue siendo un ícono de los mundiales, y haber visto a Maradona ser campeón del mundo. Sí, por supuesto que desde las gradas. Sí, Pues, pues, pero, es difícil de poder acercarse a ellos. Pero usted lo pudo ver, fue testigo de esos dos momentos históricos. Sí. Bueno, y el triunfo que tuvieron sobre Alemania. Si se recuerda, ellos le ganaron a Alemania En la final. en el 86 en el Azteca. ¿Cómo se dio luego Italia 90? Porque pues ya es pasarse al otro lado del mundo. Sí, lo que pasó es de que
yo tuve problemas de salud, de estrés, de exceso de trabajo. No lo va a creer, pero yo tenía 42 años de edad y nunca había tomado vacaciones. Entonces ya tuve un poquito de problemas de una migraña y un problema gástrico. Consulté con mis amigos especialistas y lo que me dijeron era que tomara vacaciones, que esa era la medicina, que me fuera. Entonces tuve la suerte de que mi esposa ya había estado en España y ya sabía cómo se compran los paquetes, que es diferente cómo se compraban antes, cómo se compran ahora. Entonces ella me compró todos esos partidos y cuando me di cuenta ya estaba yo en Italia, en el 90. Italia 90. Entonces fue la revancha de Argentina contra Alemania y ahí perdió Argentina. Para nosotros los latinos fue un gol inventado por el árbitro Codesal, Codesal en un penal, ¿verdad? Que para nosotros así lo vemos, ¿verdad? Que no fue el penal, pero iban 0-0, el partido estaba muy parejo, sin embargo marcaron ese penal y ganó Alemania. ¿Algún recuerdo importante que tenga ese mundial especial? De Italia. Me impresionó la forma en que los aficionados se comportan. Bueno, yo era nuevo en los mundiales, ¿verdad? Más que todo en Nápoles, que jugó Argentina contra Italia. A pesar de que estaba jugando en Italia, él había jugado en Nápoles y fue el que les hizo ganar una Champions. Tiene una estatua, creo yo, de Maradona ahí, ¿verdad? Nápoles. Incluso hoy en día el estadio se llama Armando Maradona, sí. ¿Verdad? Entonces él, este equipo de Nápoles, no, el Nápoles, que así se llama ahora, sí sigue llamándose así. Entonces no había ganado campeonatos importantes, pero con Maradona ganaron lo que es la Champions ahora y 2 o 3 ligas italianas de la Serie A que le llaman allá. Uh-huh. Entonces, cuando él salió a la cancha, ¿verdad? Italia contra Argentina, cuando salió a la cancha, le aplaudieron más a él que a Schillaci. Schillaci era un jugador italiano que era de la segunda, bueno, de la primera división sería aquí. Y a él lo llamaron porque era bueno y fue el líder goleador, o sea, el goleador de ese campeonato. El recibimiento a Maradona, a él lo consideran como un dios en ese lugar, ¿verdad? Nápoles. Sí, en Nápoles. Pero el, el grito o el recibimiento es unánime. Solo se escucha como una persona de 1000 cabezas, ¿verdad? Se pararon, lo aplaudieron a él. Realmente sí lo querían, lo admiraban, pero no es para menos, porque ellos nunca habían ganado nada. Sí, y tenían un campeón del mundo en sus filas, ¿verdad? En ese entonces era el campeón del mundo que había sido en México. En México 86. Sí. Realmente si nosotros nos ponemos a hablar de todo lo que usted ha vivido, pasaríamos muchas horas muy interesantes hablando. Conozco de su gusto por Brasil, la selección que usted sigue, que más le gusta, y pasamos a Estados Unidos 94, donde fueron campeones. Bueno, vi esa final en el 94, ¿verdad? Y después he visto otros en Italia en el 90, cuando Argentina eliminó a Brasil. Si no mal recuerdo, fue en Turín, ¿verdad? Que ahí fue el partido. Y si se recuerda de Canilla, Canilla era un jugador, no le llegaba a Maradona, pero era un excelente jugador y Maradona fue el que le hizo el pase, ¿verdad? Y con eso, con ese gol, eliminaron ¿cómo se llama? A Brasil, pero también Brasil pecó porque Cafú tuvo la primera oportunidad de marcarles el gol y falló. Y es aquello que lo que no le hacen al otro equipo, se lo hacen a ellos. Y fue lo que pasó. Ganaron con 1-0 y quedó Brasil afuera. En 2002. 2002. Entonces la final fue en Yokohama, ¿verdad? En las afueras. Es una ciudad que queda fuera de Tokio. Y ahí estaba el estadio de Yokohama y ahí se enfrentó entonces Brasil y Alemania. Estaba Kahn, el portero, que era me imagino que en ese entonces era el mejor portero. Si se recuerda de Ronaldo,
el fenómeno. A él le dicen el gordito porque no es tan atlético como Ronaldinho Gaucho, por ejemplo, Sí. pero era muy habilidoso con la pelota. Yo creo que es por una enfermedad que él tiene, ¿verdad? Que, Pues ha de ser algún trastorno orgánico que no le permite tener un cuerpo atlético. Bueno, él es un atleta. Lo único es de que su constitución física es robusta, pero tenía una habilidad y tenía mucho, era muy hábil. Él le hizo los 2 goles a Can. exactamente. O sea, ha tenido el privilegio de ver a los mejores equipos de Brasil. Sí, ¿Verdad? Porque el de Romario, Bebeto del 94, el de Ronaldo en el 2002. sí, que fue el que hizo los 2 goles en Japón, pues, porque ahí fue la final. Ha visto el verdadero scratch duro, como le llaman, ¿verdad? Sí, sí. Jugadores que yo vi jugar a Pelé. ¿Así? Sí, pero no en un mundial, sino en la capital, porque el Con Santos vino a jugar contra los Cremas. ¿Qué año fue eso? Eso fue en los 72, 73, no recuerdo exactamente. Yo era muy joven, estaba estudiando medicina en la capital y eso nos dio oportunidad de ir a ver el partido entre clubes, ¿verdad? Cómo fue esa experiencia? ¿Nos puede contar? Porque realmente es difícil que alguien que haya visto a Pelé jugar en vivo. Sí, bueno, nosotros hicimos el esfuerzo de comprar las entradas más cercanas a Pelé, no el palco, porque el palco es carísimo, fue carísimo, pero en casi a como unos 15 metros de la cancha. Y tuvimos así cerca a Pelé, es lo más cerca que yo he tenido a Pelé, ¿verdad? Jugando contra los Cremas. Y me recuerdo bien, uno de los jugadores laterales de los Cremas lo estaba deteniendo, pero así no muy, con mucha técnica. Entonces el otro que es muy hábil, sencillamente solo le hizo una jugada donde él se fue y bueno, total de que quien salió fracturado fue el jugador guatemalteco y él salió en camilla, él se hizo lesionado, con la experiencia que tiene salió lesionado. Y el otro también salió en camilla, pero al hospital porque sufrió fractura. Entonces realmente usted ha visto la historia pura del fútbol y como le digo, si nos ponemos a hablar de todos los mundiales, creo que amanecemos mañana hablando de historias. Sí. ¿Cuál ha sido su mejor mundial para usted? Pues yo diría que fue el de los Estados Unidos, cuando quedó Brasil, y en Alemania, no, en Italia, cuando prácticamente le robaron el campeonato a Argentina, ¿verdad? Con Maradona. Ajá. Esa vez Maradona pues, se enojó tanto que insultó al público. En ese entonces sí se podía hablar sin esconder, sin taparse la boca, porque claro. Y hay quienes interpretan las palabras de acuerdo al idioma, ¿verdad? Que él no los felicitó, sino prácticamente se disgustó mucho. Pero fuera de los mundiales he visto varias finales. A usted le consta allá en Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Argentina no pudo contra los alemanes, ¿verdad? Eso fue en el 2014. Sí. Ahí tenía guardado lo de Brasil, porque como pues pudimos convivir un buen momento, usted fue muy amable de darme su espacio allá también. Brasil, yo creo que el ambiente, creo que lo que más se destaca es el mundial, ¿verdad? El ambiente de las aficiones, porque estaban los argentinos, brasileños, chilenos, los alemanes que son un poco más serios, pero también estaban dándole. ¿Cree usted que ha sido de los mundiales más emocionantes por aficiones el de Brasil 2014? Sí, había mucha rivalidad, si usted se recuerda que hubo muchos argentinos en Brasil y antes de la final, ¿verdad? En las calles solo se escuchaba de fútbol, ¿verdad? Y argentinos por todos lados. Sí, argentinos por todos lados y los brasileros que no querían que ganara Brasil, pues la rivalidad que existe entre ellos, sí. Futbolística, porque no sé si en otros órdenes de la vida tengan alguna rivalidad, pero en el fútbol son rivales, son rivales. Entonces, lógicamente nosotros queríamos que ganara Argentina, pero con tantas cosas, porque los argentinos son muy apasionados, ¿verdad? Yo creo que son más que nosotros. Entonces, bueno, y sucedió que Messi no pudo.
Messi tuvo hombre, dos oportunidades clarísimas, una dentro del área que con el Barça las las hacía hacía. sin tanto problema, pero ahí no pudo. Y después en un tiro libre que Sí, lo último. a Y lo, fue en tiempo extra, ¿verdad? sí, sí, que tuvo él la oportunidad de marcar fuera del área un tiro libre que hubiera sido el 1-0, Y no se logró. pero no lo pudo hacer y lo hizo Götze. Götze creo que era Sí, sí, sí. el alemán que les Es hizo el excelente. gol. Y ahí los que saltaron más fueron los brasileros, Sí, ¿verdad? Y nosotros, pues como ser de aquí de América, quisiéramos que fuera un un americano, equipo, ya sea Brasil latinoamericano, ¿verdad? sí, ya sea Brasil o O Argentina. Argentina, Bueno, sí. pero como quedó Brasil, se recuerda que esa vez Sí. Brasil recibió 7 goles de... Ah, ¿usted estuvo en ese partido? No, No, no. en ese no. Yo sí lo vi, recuerdo que cuando iba el 4-0 empezaron a llorar todos los brasileños, a insultar a todos los jugadores. Sí, Fue una tragedia, tragedia una total. tragedia. Total, total. Yo recuerdo que nosotros nos encontramos la primera vez en Brasil, en Brasilia. Ayer justamente encontré el video que lo voy a poner justamente en este momento para que las personas vean. Estaba con su esposa. Sí. Creo que usted lleva la playera de Brasil. Sí, sí, Y su esposa la de Guatemala. Sí, así es. Y en esa ocasión el partido fue en el Mané Garrincha, Mané Garrincha. así se llamaba el estadio. Un día antes nosotros fuimos a conocer el estadio, ¿verdad? Pero sí, eso fue en Brasilia, la capital de Brasil. Sí, ahí y luego nos pudimos encontrar en Río de Janeiro. Ahí fue donde fue la final. Sí, pues tuvimos un tiempito para ir a almorzar y platicar un poquito, ¿verdad? Sí, conversar del fútbol y sí. Entonces son vivencias que... Gratos recuerdos. Ajá, sí, es cierto. Sí, yo creo que el Brasil, como le digo, eso se destaca, pero usted tiene mucho más experiencias mundiales. Si hablamos un poco de Rusia, ¿qué puede destacar usted de ese mundial? Pues la sorpresa fue Croacia. Croacia que, más nosotros los latinos que, ¿verdad? Sabíamos de los jugadores que estaban con el Real o con el Barça, los Modric. Sí. Entonces, pero ellos no pudieron contra Francia, ¿verdad? Y ya empezaba Mbappé. Sí, Él estaba en la banca, sí, era bien jovencito, pero sorprendió este equipo de Croacia, ¿verdad? Que llegó a la final y desafortunadamente, bueno, nosotros le íbamos a Croacia. Bueno, perdió Croacia y en ese entonces, pues, campeonizó Francia. Francia. ¿El momento más agradable que ha vivido usted en mundiales, cuál cree que ha sido, o algunos? Bueno, tal vez el de Brasil, por ser un país muy grande, ¿verdad? Nosotros tuvimos oportunidad de ir a conocer las cataratas del Iguazú, ¿verdad? Entonces, eso es algo impresionante, ¿verdad? Yo conozco las cataratas del Niágara, pero no impresionan tanto como estas, ¿verdad? Son más grandes. Sí, sí, en la magnitud del río, porque no es más que un río. Entonces, eso es con respecto a los lugares que uno puede conocer en en los periodos donde no hay partidos, que se puede descansar 2, 3 días. Cuando entonces, la segunda ronda, ¿verdad? Sí. De llaves que hay Entonces, 2, 3 días de descanso. Entonces uno aprovecha y en todos los países regularmente lo tratan a uno bien. Y con respecto a Rusia, con una identificación que hay, fue la primera vez que nos dieron un ID que le llaman, o sea, la identificación personal, que no es más en Qatar. Ajá, por si la quiere ver. Por supuesto. La verdad que para todas las personas que no... Le vamos a tapar los datos. No, esta me la voy a quedar yo. Entonces, allá en Rusia le dieron a uno una similar, que la tiene que llevar uno en el cuello, y cuando son días del partido, todo es gratis, el transporte. El transporte. Sí, entonces, y hay entradas especiales para todos los fans, o sea, los que llevamos esa identificación,
nos tratan de una forma diferente, ¿verdad? Yo creo que eso ha avanzado también. Mercadológicamente, antes eran solo los partidos y ahí se terminó. Ahora creo que hay muchas cosas para los aficionados, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo en estos donde pasan Los fans partidos, zone. Las zonas de fans. de fans, Ajá, sí, sí, sí. donde ponen pantallas gigantes. Ajá. Y como que uno estuviera en el estadio. Sí. ¿Verdad? Sí, ha cambiado mucho, pero la tecnología es lo que ha permitido que cambie mucho, pero para nosotros, las personas mayores y grandes, nos cuesta mucho entender la tecnología, por lo menos para mí, ¿verdad? Entonces, yo quisiera ver las cosas físicas, Sí. ¿verdad? Y no muy creo ver Lo digital. que tenga un boleto de entrada en mi celular. Ajá. Y solo hay que, lo Mostrarlo. escanean en la entrada y ya está. Entonces, uno tiene la tendencia a querer tener el boleto en la mano y entregarlo, pero son cosas personales, ¿verdad? ¿Verdad? Ya estamos a punto de terminar todos los mundiales. Solo nos falta hablar un poquito de Sudáfrica. ¿Algo que recuerde de ese mundial? Sí, en Sudáfrica ganó España con el gol de Iniesta. Iniesta. Sí, el 1-0, ¿verdad? Pues es un mundial que lo disfrutamos porque ganó España. De cierta manera se identifica uno con, pues no con Holanda, sino con España, ¿verdad? Por razones históricas, ¿verdad? Pero tuvimos la oportunidad de ir a un safari. Entonces, yo de estudiante ya sabía que era un safari por una película. Entonces, cuando nos ofrecieron eso, ya sabía de qué se trataba. Entonces, tuvimos oportunidad de visitar lugares donde uno se acerca a los animales, sí, a los animales, elefantes, pumas, tanto que hay allá. Entonces, eso es algo. Se destaca mucho eso de Sudáfrica, Sí, ¿verdad? ajá. Quiero decir esto porque yo me siento muy orgulloso de vivir aquí en Quetzaltenango. No soy originario de aquí, pero la mayor parte de mi vida la he vivido aquí desde los 14 años. Hablando de fútbol, yo he visto finales de mundiales, pero no hay ninguna final que me haya emocionado tanto como cuando Shela le ganó a los Cremas En 96. en el 96 con aquel gol de Crisanto. Ah, sí. ¿Verdad? Ese creo que era la tercera luna o la cuarta. La tercera. La tercera luna, en el 96, ¿verdad? Fuimos muchos quesaltecos de aquí. ¿Estuvo en ese partido? Estuve en ese partido. Bueno, total de que quería contarle eso, de que si he vivido una final así tan emocionante, Shela con Cremas en el 96. En la Pedrera. Cementos Progreso. Sí. Usted es un apasionado del fútbol, doctor, de verdad. Y con eso doy paso a que va a haber su 10º mundial. Yo creo que no hay persona que no le tenga envidia en este mundo. Su 10º mundial. Sí, es cierto. Sería el 10º. Sí. Es increíble. De verdad, con muchas personas quisieran estar en sus zapatos. Y yo creo que usted, por lo conozco, la persona que es, y creo que se lo merece. Espero que lo disfrute mucho. ¿Qué expectativas tiene usted de este mundial? Pues yo pienso que va a ser un mundial atípico, no en lo futbolístico, sino por el lugar. Según sé que Qatar es un país pequeño, ellos no viven del turismo, sino viven del petróleo, del gas, ¿verdad? Ellos son multimillonarios, ¿verdad? Entonces la cultura es totalmente diferente. Incluso se dice que en una bicicleta puede uno conocer todos los estadios porque está en un lugar muy reducido. Si usted se recuerda, en Brasil había que irse hasta en avión. Días completos en carretera. Sí. Ajá. O las distancias eran muy largas, pero ahí todo queda cerca, ¿verdad? Pero yo pienso que en lo futbolístico, eh, como siempre, yo tengo la esperanza de que Brasil se corone allá, ya que no pudo hacerlo en su propio país, pues que sea Brasil. Y si no Argentina, ¿verdad? Bueno, que sea uno de aquí Latinoamérica, sí, que sea un equipo no europeo, sino de Latinoamérica. Doctor, para terminar, ¿cómo le hace para ir a tanto mundial? Yo creo que es la pregunta que todos los aficionados hacen. Sí, ¿cuál es su secreto? Sí, el secreto es de que por ser muy aficionado al fútbol, yo lo tomo como algo que lo tengo que hacer, entonces empiezo
ordenar mi economía, ¿verdad? Para no hacerlo de última hora, ¿verdad? Entonces, yo evito gastos innecesarios. Yo soy muy simple, muy sencillo, ¿verdad? Hay personas, hablo de los colegas que los conozco, ¿verdad? Su pasión es comprar, cambiar carro a cada año, ¿verdad? En una ocasión yo tuve una Subaru que ya tenía 15 años y me dicen, bueno, ¿y por qué no cambia de carro si usted puede comprar otro? Pues yo le decía, mientras me funcione, ahí está. Entonces, si uno tiene un hobby, pues ahorrar para ese hobby. Llevar una vida sencilla, ¿verdad? Y ser disciplinado en el dinero, pues, ¿verdad? Ahorrar para lo que a uno le gusta. Doctor, yo le agradezco mucho su tiempo. Realmente, como le dije al inicio, es un honor que me haya brindado sus experiencias. Yo le pido un favor a todos nuestros invitados a que nos dejen un mensaje tanto a las personas de que nunca han ido a un mundial o ni siquiera un partido cerca, pero que más que todo porque tienen la duda de cómo hacerlo, el miedo de cómo hacerlo. ¿Qué mensaje le podría dar a las personas para que pierdan ese miedo y disfruten la vida viajando? Como usted es un gran experto en hacer eso, ¿verdad? Sí, yo creo que sí se pueden lograr esos objetivos que usted menciona. Eh, si ellos son muy aficionados al fútbol, no vamos a hablar de la afición que es Azteca, porque sabemos que aquí la afición le guarda una gran pasión al fútbol. No le pongamos atención a las cosas malas que tiene el fútbol, Claro. ¿verdad? Porque como toda institución manejada por humanos, sí hay actos que riñen con la moral, con lo correcto, pues que no le pongamos atención a eso. Si nos gusta el fútbol, pues veámoslo como fútbol, ¿verdad? Y olvidemos un poco de las cosas extrañas que ocurren, porque si no, no lo disfruta uno en ese sentido, porque uno piensa, esto ya está arreglado. Viajar es una de las cosas que uno puede escoger como hobby, ¿verdad? Pero hay otras cosas también, ¿verdad? Hay personas que no les gusta viajar. Yo conozco a muchas personas que no les gusta viajar porque el viajar también es incómodo, usted lo sabe, usted ha estado lejos de Guatemala y eso de levantarse a las 4 de la mañana, a la 1 de la mañana, quedarse en un aeropuerto durante 12 horas, 14 horas, no es fácil, ¿verdad? Es sacrificado, pero la recompensa está en conocer bonitos lugares y disfrutar del fútbol. Así es de que si tienen, que disfruten su hobby, ¿verdad? Sea lo que sea, ¿verdad? Y que sean positivos, ¿verdad? La vida nos presenta eso, ¿verdad? Los obstáculos, ¿verdad? No hay que verlos como obstáculos, sino como un reto para superarlos. Y se los digo yo porque yo vengo de cuna humilde, ya le conté, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene un objetivo bien trazado, pues luchar por ese objetivo. Entre más obstáculos, mayor fuerza para vencer esos obstáculos y lograr lo que uno desea tener en la vida. Gracias, doctor. Muy amable y de verdad de corazón le deseo mucha suerte en Qatar y ojalá tengamos un tiempito a su regreso para que nos cuente las historias que va a ir a vivir allá. Bueno, yo le agradezco mucho a usted, Romeo, que para mí es un gran amigo, conocedor del fútbol, y también le tengo que agradecer a su esposa por tomarse la molestia de acompañarlo. Gracias, sí, es mi compañera de viajes y de vida. Bueno, pues lo felicito. Gracias. Sigan adelante por el bienestar de la familia, de su familia. Muchas gracias, doctor. No olviden en seguir a Zulmi como Zulmi Viajera también, que sube muchas historias de viajes. Doctor, muchas gracias y pues estamos en contacto. Yo lo voy a estar siguiendo muy de cerca en Qatar.